El juez ridiculiza a Javier Milei, pero termina aplaudiendo su genialidad. Cuando el presidente argentino Javier Milei llegó al Tribunal Federal de San Martín una mañana de agosto para enfrentar personalmente una demanda contra la empresa farmacéutica Gigafarma por monopolio ilegal, nadie esperaba más que otro espectáculo mediático. Pero lo que comenzó como la típica burla del establecimiento judicial hacia el economista, terminó convirtiéndose en la lección más humillante que el sistema había recibido en décadas. El juez Ricardo Herrera, con 30 años de carrera y reconocido por su afilada arrogancia, no imaginaba que ese hombre con una simple carpeta de cartón bajo el brazo estaba a punto de desmontar pieza por pieza un esquema de corrupción que involucraba a los más poderosos del país. Porque a veces la verdad llega de donde menos la esperamos, y la justicia encuentra su camino incluso cuando todos creen que está perdida. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El aire matutino en el edificio de tribunales tenía ese olor característico a café rancio mezclado con tensión que solo se respira cuando algo importante está por suceder. Los pasillos bullían con periodistas, abogados de traje carísimo y funcionarios que caminaban con prisa fingida. Todos conscientes de que estaban a punto de presenciar lo que muchos consideraban el enfrentamiento más desigual del año. En el centro de toda esa expectativa estaba el presidente, caminando con paso firme hacia la sala de audiencias, ignorando completamente el carnaval mediático que se había montado a su alrededor. La sala número 3 del Tribunal Federal era un anfiteatro de mármol y madera que había visto pasar las causas más importantes del país durante las últimas 4 décadas. Sus paredes habían sido testigo de condenas históricas, absoluciones escandalosas y veredictos que cambiaron el rumbo político de la nación. Pero esa mañana, el ambiente era diferente. Los asientos estaban ocupados por una mezcla extraña de curiosos, periodistas y lo que parecían ser empleados farmacéuticos con trajes idénticos. Todos esperando el momento en que el presidente se enfrentara al gigante corporativo que había dominado el mercado de medicamentos durante la última década. El juez Herrera hizo su entrada con la teatralidad que lo caracterizaba. Su presencia imponía respeto inmediato, no solo por su estatura considerable sino por esa mirada penetrante que había doblegado a generaciones de litigantes. Se acomodó en su sitial con la comodidad de quien sabía que controlaba completamente la situación. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en la mesa del demandante, donde Milei organizaba meticulosamente unos papeles sencillos, completamente ajeno al circo que se desarrollaba a su alrededor. El contraste no podía ser más evidente. En la mesa de la defensa, un equipo de 5 abogados encabezado por el famoso letrado Sebastián Torretti movía pilas de expedientes con la precisión de una máquina bien aceitada. Torretti, conocido en los círculos judiciales como el destructor por su habilidad para desmantelar cualquier caso por complejo que fuera, vestía un traje que costaba más que el salario anual de un empleado público. Su sonrisa confiada mientras revisaba sus notas dejaba claro que consideraba esta audiencia poco más que un trámite. Cuando el juez golpeó el martillo para iniciar la sesión, el silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Sus primeras palabras fueron directas y cargadas de esa ironía cortante que había perfeccionado durante décadas. Señor presidente, veo que ha decidido prescindir de representación legal profesional. Espero que no pretenda convertir mi tribunal en un programa de entretenimiento. Las risas nerviosas brotaron inmediatamente desde varios sectores de la audiencia, exactamente la reacción que Herrera había calculado. Los empleados de la farmacéutica intercambiaron miradas de satisfacción. Todo marchaba según lo previsto. El presidente, ese economista que había llegado al poder prometiendo cambiar las reglas del juego, estaba a punto de recibir una lección sobre cómo funcionaban realmente las cosas en el sistema judicial argentino. Pero entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. Milei levantó la vista de sus papeles con una calma que contrastaba completamente con el ambiente cargado de la sala. Su respuesta llegó sin alteración en el tono, sin la menor muestra de intimidación. Vine a presentar hechos, señoría, no espectáculos. Sus palabras cortaron el aire como una navaja afilada, y por primera vez en la mañana, las risas cesaron completamente. El presidente abrió su carpeta sencilla y extrajo el primer documento. Era una hoja simple, sin membrete costoso ni presentación elaborada, pero cuando comenzó a leer su contenido, cada palabra golpeó la sala como un martillo sobre yunque.
Decreto número 847 del Ministerio de Salud, firmado el 15 de marzo del año pasado, que autoriza a Giga Pharma la comercialización exclusiva de medicamentos para diabetes tipo 2 en todo el territorio nacional. La autorización que nadie sabía que existía, la misma que había convertido a miles de diabéticos en rehenes económicos de una sola empresa. El efecto fue inmediato. Torretti se enderezó en su asiento, la sonrisa desapareciendo de su rostro. En la mesa de Giga Pharma, el director ejecutivo Carlos Mendoza se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el documento que acababa de salir a la luz. El juez Herrera parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar. Pero eso era solo el comienzo. Milei colocó sobre la mesa un segundo documento, este con el sello oficial del Banco Central. Transferencias bancarias por un total de $12 millones desde cuentas offshore vinculadas a Giga Pharma hacia fundaciones benéficas que curiosamente compartían directorio con varios funcionarios del Ministerio de Salud. Los números estaban ahí, fríos y precisos, cada transacción fechada y documentada con una meticulosidad que quitaba el aliento. La sala se había sumido en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los equipos de aire acondicionado. Los periodistas escribían frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando algo histórico. Torretti intentó levantarse para objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo objetar pruebas que ni siquiera sabía que existían? El presidente continuó con la paciencia de un profesor explicando un teorema matemático. Aquí tienen los precios de insulina en Argentina comparados con el resto de América Latina. Una tabla simple mostraba números que helaban la sangre. El mismo medicamento que costaba $30 en Chile o Colombia se vendía a 120 en Argentina. La diferencia no se explicaba por costos de producción, transporte o impuestos. Era pura extracción de renta, monopolio en su forma más cruel. Pero el golpe más devastador llegó cuando Milei sacó una grabación. Con el permiso del tribunal, reprodujo una conversación telefónica entre Mendoza y un funcionario del ministerio. Las voces eran claras, los acuerdos explícitos. Necesitamos mantener a la competencia fuera por lo menos 2 años más. El mercado argentino está dando más rentabilidad que Europa y Estados Unidos juntos. La grabación había sido obtenida legalmente a través de una investigación de la AFIP que había pasado desapercibida para todos los involucrados. Torretti finalmente logró ponerse de pie, pero su objeción sonó débil y desesperada. Señoría, estas grabaciones podrían estar editadas, manipuladas. El presidente no se inmutó. Sacó un certificado forense que autenticaba no solo la grabación sino también los metadatos que probaban cuándo y dónde había sido realizada. La cadena de custodia era impecable, cada paso documentado según los protocolos más estrictos. El juez Herrera respiró profundo antes de hablar y por primera vez en décadas su voz careció de esa autoridad férrea que lo caracterizaba. Señor presidente, estas son acusaciones muy graves. Espero que tenga evidencia sustancial para respaldarlas. La respuesta llegó en forma de una caja de cartón que Milei colocó sobre la mesa. 300 páginas de documentos, cada uno marcado con separadores de colores, cada prueba numerada y referenciada. No era la presentación elegante de un bufete de abogados millonario, pero tenía algo que todas esas carpetas costosas no tenían, verdad documentada hasta el último detalle. La transformación en la sala era palpable. Los empleados de Giga Pharma, que minutos antes intercambiaban sonrisas confiadas, ahora miraban sus teléfonos con expresiones de pánico. Las acciones de la empresa ya comenzaban a caer en la bolsa, donde los operadores reaccionaban en tiempo real a las noticias que salían del tribunal. Mendoza había palidecido hasta un punto que hacía dudar si necesitaba atención médica. Milei organizó los documentos con la misma calma con que había comenzado. Señoría, esto no es una cruzada personal contra ninguna empresa. Es la aplicación simple y directa de las leyes antimonopolio que existen desde hace décadas pero que nadie se había molestado en hacer cumplir. Sus palabras resonaron en una sala que había perdido por completo el aire festivo del comienzo. Torretti intentó un último contraataque desesperado. Señor presidente, usted no tiene formación legal. ¿Cómo pretende que este tribunal tome en serio una presentación amateur? La respuesta de Milei llegó acompañada de una sonrisa apenas perceptible. Tiene razón, no soy abogado.
soy economista. Y lo que veo aquí no es un problema legal, es un problema económico. Un mercado distorsionado por acuerdos ilegales que castigan a los más vulnerables. Sacó entonces un último documento, con el membrete del Hospital Garrán. Estadísticas de mortalidad infantil por diabetes mal controlada debido a la falta de acceso a medicamentos. Los números eran demoledores. Niños que habían muerto no por falta de tratamiento médico sino por no poder pagar los precios artificialmente inflados de medicamentos que en cualquier mercado competitivo habrían costado un tercio. El impacto emocional fue devastador. Varios miembros del jurado se llevaron las manos a la cara. Una mujer en la galería comenzó a llorar silenciosamente. El juez Herrera, que había comenzado la audiencia con burlas y sarcasmos, ahora miraba los documentos con una expresión que mezclaba incredulidad y horror. Torretti se derrumbó en su silla, consciente de que toda su experiencia, todos sus trucos legales, todas sus conexiones, no servían absolutamente de nada ante la aplanadora de evidencia que había presentado el presidente. Por primera vez en su carrera, no tenía una estrategia, no tenía una salida, no tenía siquiera una objeción coherente que presentar. Milei cerró su carpeta sencilla y miró directamente al juez. La ley antimonopolio es clara, señoría. Cuando una empresa abusa de su posición dominante para fijar precios artificiales y excluir competencia, debe ser sancionada. Cuando esa empresa además corrompe funcionarios públicos para mantener su posición, debe ser disuelta. No hay interpretación posible, no hay zona gris. Solo hay justicia o complicidad. El tribunal quedó sumido en un silencio que parecía eterno. El juez Herrera miraba los documentos esparcidos sobre su escritorio como si fueran explosivos a punto de detonar. Cada papel representaba años de carrera judicial, una reputación construida durante décadas, un sistema completo de creencias sobre cómo funcionaba realmente el poder en Argentina. Cuando finalmente habló, su voz sonó diferente. Más pequeña, menos segura. El tribunal tomará un receso de 1 hora para estudiar la evidencia presentada. Su martillo golpeó la madera con menos fuerza que nunca, como si hubiera perdido peso durante la audiencia. En los pasillos, mientras los periodistas corrían a enviar sus despachos urgentes, Mendoza intentaba desesperadamente comunicarse con su consejo de administración. Las llamadas se cortaban una tras otra. Los inversores ya habían comenzado a retirarse, los socios comerciales cancelaban contratos, los reguladores de otros países abrían investigaciones. Un imperio construido durante décadas se desmoronaba en tiempo real. Torretti caminaba solo por los pasillos, evitando las cámaras y las preguntas. Por primera vez en su vida, no tenía respuestas. Todo su conocimiento, toda su experiencia, toda su astucia, habían sido irrelevantes ante alguien que simplemente había hecho su tarea y presentado la verdad de manera ordenada y documentada. Cuando el tribunal reanudó la sesión, el cambio en el ambiente era palpable. El juez Herrera entró con paso menos seguro, sus hombros ligeramente caídos bajo el peso de lo que había tenido que procesar durante el receso. Su mirada evitó encontrarse con la de cualquiera en la sala hasta que finalmente se posó en el presidente. Señor presidente, comenzó con una formalidad que ocultaba mal su incomodidad, debo admitir que la evidencia presentada es abrumadora. Hizo una pausa que se sintió interminable. Este tribunal ordena la suspensión inmediata de las actividades monopolísticas de Giga Pharma, la apertura del mercado a la competencia internacional, y el inicio de una investigación penal por los delitos de asociación ilícita y cohecho. Pero no había terminado. Además, se ordena a la empresa el pago de una multa de $50 millones por daños al sistema de salud público. Y la creación de un fondo de compensación para las familias afectadas por los precios artificialmente inflados de los medicamentos. El martillo cayó con un sonido que resonó como un disparo en la sala. Mendoza se desplomó en su silla, las manos temblándole mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Torretti miraba fijamente la mesa, consciente de que acababa de presenciar el final de su propia leyenda. Milei se levantó y recogió sus papeles con la misma calma con que había comenzado. No mostró triunfo, no sonrió para las cámaras, no hizo declaraciones victoriosas. Simplemente organizó sus documentos en la carpeta sencilla y se dirigió hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y se dirigió al juez una última vez. Señoría,
Espero que esto sirva para recordar que la justicia no es un privilegio de clase, es un derecho universal. Y cuando ese derecho se pervierte, todos pagamos el precio. Afuera del tribunal, una multitud esperaba. No eran solo periodistas ahora, sino ciudadanos comunes que habían seguido el caso por televisión. Madres con niños diabéticos, ancianos que habían tenido que elegir entre medicamentos y comida, familias enteras que habían sido rehenes económicos del monopolio farmacéutico. Milei se detuvo en los escalones del tribunal y habló sin micrófono, su voz llegando a todos los presentes. Esto no es una victoria mía, es una victoria de todos los argentinos que creyeron que el sistema podía cambiar. Hoy aprendimos que no necesitamos abogados caros ni conexiones políticas para hacer justicia. Solo necesitamos verdad, evidencia y la determinación de no dejarnos intimidar. 3 meses después, el panorama había cambiado completamente. Los precios de los medicamentos para diabetes habían caído a niveles comparables con el resto de la región. 5 empresas internacionales habían ingresado al mercado argentino, creando una competencia real por primera vez en una década. El Hospital Garrahan reportó una disminución del 60% en los casos de complicaciones diabéticas relacionadas con falta de medicación. Carlos Mendoza había renunciado a su cargo y enfrentaba múltiples investigaciones penales. Giga Pharma había sido fragmentada en 3 empresas más pequeñas, ninguna con poder suficiente para manipular el mercado. Torretti había cerrado su bufete y se había mudado discretamente a Uruguay, donde intentaba reconstruir su carrera lejos de los reflectores. Pero el cambio más significativo se vio en el propio sistema judicial. El juez Herrera, en una decisión que sorprendió a todos, solicitó su traslado a un juzgado civil de menor perfil. En su carta de solicitud, escribió una línea que se volvería famosa: después de 30 años creyendo que conocía la justicia, un economista con una carpeta de cartón me enseñó lo que realmente significa. Una tarde de otoño, 6 meses después del juicio, el juez Herrera caminaba por los pasillos de su nuevo juzgado cuando se topó con una escena que lo hizo detenerse. Una mujer mayor, acompañada por su nieta de unos 8 años, esperaba turno para una audiencia menor. La niña llevaba una mochilita con el diseño de personajes animados, y al verla sacar de ella un kit para medir glucosa, Herrera sintió un nudo en el estómago. Se acercó discretamente y escuchó cuando la abuela le explicaba a la secretaria que ahora podían pagar el tratamiento completo de la niña gracias a que los medicamentos habían bajado de precio. La pequeña sonreía mientras su abuela llenaba los formularios, ajena a la revolución silenciosa que había permitido que su familia tuviera acceso a la salud. Herrera siguió caminando, pero esa imagen se quedó grabada en su mente. Por primera vez en décadas, comprendió realmente para qué servía su trabajo, cuál era el verdadero propósito de la justicia. No era para proteger a los poderosos o mantener el status quo, sino para garantizar que una niña de 8 años pudiera vivir sin que su salud dependiera de la codicia de otros. Esa noche, en su modesto apartamento, escribió en su diario personal una reflexión que nunca pensó que haría: hoy entendí que la verdadera autoridad no viene de una toga o un martillo, sino de la capacidad de reconocer cuando estamos equivocados y tener el coraje de cambiar. Mientras tanto, en la Quinta de Olivos, Milei trabajaba hasta tarde revisando otros casos similares que habían llegado a su atención. Empresas de telecomunicaciones que cobraban tarifas abusivas, constructoras que utilizaban materiales deficientes en obras públicas, laboratorios que falsificaban estudios clínicos. El mismo patrón se repetía: monopolios protegidos por la complicidad o la negligencia del sistema. Su escritorio estaba cubierto de carpetas sencillas, cada una conteniendo la misma metodología que había usado en el caso Giga Pharma. Investigación meticulosa, documentación exhaustiva, presentación clara de los hechos. No era glamoroso, no generaba titulares espectaculares, pero funcionaba. Una de sus asistentes se acercó con una taza de café y una sonrisa cansada. Señor presidente, ¿no cree que debería descansar? Mañana tiene 3 reuniones antes del mediodía. Milei levantó la vista de los documentos y miró por la ventana hacia el jardín de la residencia presidencial. Cada uno de estos casos representa familias que están siendo estafadas por el sistema. Si descanso esta noche, alguien va a dormir preocupado por cómo pagar sus medicamentos mañana. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Daniel Suárez, el periodista que había cubierto el juicio desde el primer día.
Presidente, acaba de salir una encuesta que lo va a interesar. La aprobación ciudadana del sistema judicial subió 15 puntos desde el caso Giga Pharma. La gente volvió a creer que la justicia puede funcionar. Milei sonrió por primera vez en días. Esa era la verdadera victoria, no las multas millonarias ni las empresas cerradas, sino la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando los argentinos volvieron a creer que las reglas se aplicaban para todos por igual, el país entero había ganado algo invaluable. 2 años después, el caso Giga Pharma se estudiaba en las facultades de Derecho como ejemplo de cómo la preparación meticulosa podía vencer a la experiencia y las conexiones. Los estudiantes analizaban cada documento, cada estrategia, cada momento clave del juicio que había cambiado las reglas del juego. En una de esas clases, un estudiante levantó la mano con una pregunta que se había vuelto clásica: «Profesor, ¿cómo es posible que un economista sin formación legal haya podido desarmar a los mejores abogados del país?». El profesor, que había sido testigo del juicio, sonrió antes de responder. Porque él no vino a ganar un juicio, vino a hacer justicia. Y esa es una diferencia que cambia todo. La respuesta se convirtió en una frase célebre que se repetía en los pasillos de tribunales de todo el país. Los abogados jóvenes la citaban cuando enfrentaban casos difíciles, los jueces la recordaban cuando tenían que tomar decisiones complejas, los ciudadanos la repetían cuando sentían que el sistema los había defraudado. En el Hospital Garrán, la sala de diabetes infantil tenía ahora una placa discreta que decía: «En memoria de todos los niños que perdimos cuando la salud era un privilegio, no un derecho». Debajo, una fecha: el día del veredicto contra Giga Pharma. Los médicos que pasaban por allí sabían que esa placa representaba mucho más que una victoria legal, representaba la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de familias. La historia había terminado, pero sus efectos continuaban reverberando en cada rincón del país. Cada vez que un ciudadano común se enfrentaba a una injusticia y decidía luchar en lugar de resignarse, cada vez que un juez elegía la ley por encima de las presiones, cada vez que un funcionario rechazaba una coima porque sabía que alguien estaba vigilando, el espíritu de aquel juicio vivía de nuevo. Y en una pequeña farmacia de San Telmo, una abuela compraba insulina para su nieto diabético pagando un precio justo por primera vez en años. Al salir, le comentó a la farmacéutica: «Antes esta medicina me costaba la mitad de mi jubilación. Ahora puedo comprarla y todavía me sobra para los remedios de mi esposo». La farmacéutica asintió con una sonrisa. «Así debe ser siempre, señora. La salud no debería ser un lujo». La mujer caminó por las veredas empedradas del barrio con una sensación que no experimentaba desde hacía años, la tranquilidad de saber que podía cuidar a su familia sin tener que elegir entre la comida y los medicamentos. Era un pequeño milagro cotidiano, invisible para la mayoría, pero que representaba la esencia misma de lo que significaba vivir en una sociedad justa. En la Patagonia, Milei siguió visitando su estancia, pero ahora las conversaciones con los vecinos habían cambiado. Ya no hablaban solo del clima o del precio de la lana, sino also de cómo habían logrado acceso a medicamentos que antes les resultaban prohibitivos. De cómo sus hijos podían estudiar derecho inspirados por lo que habían visto en televisión, de cómo habían recuperado la esperanza en que las cosas podían cambiar. Un atardecer, mientras caminaba por los campos que su familia había trabajado durante generaciones, recibió una llamada que lo hizo sonreír. Era la madre de una niña diabética de Tucumán, agradeciéndole porque ahora podía llevar una vida normal. Su voz quebrada por la emoción le contaba cómo su hija había vuelto a jugar fútbol en la escuela, cómo había recuperado el peso que había perdido cuando no podían costear el tratamiento completo. «No me agradezca a mí, señora», respondió el presidente. «Agradézcaselo a todos los argentinos que decidieron que ya era hora de que las cosas cambiaran. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia». Cuando cortó la llamada, el sol se ocultaba detrás de las montañas pintando el cielo de colores que parecían imposibles. En el silencio de la inmensidad patagónica, podía escuchar el eco de su propia voz en aquel tribunal, 2 años atrás, cuando había pronunciado las palabras que cambiarían todo: «La justicia no es un privilegio de clase. Es un derecho universal». Esas palabras habían germinado como semillas en terreno fértil, creciendo hasta convertirse en una nueva realidad para millones de argentinos.
Y mientras caminaba de regreso a la casa, supo que esa semilla seguiría creciendo mucho después de que él ya no estuviera, porque algunas ideas son demasiado poderosas para morir con quienes las pronuncian. La historia había comenzado con la burla de un juez arrogante y había terminado con la transformación de todo un sistema. Pero su verdadero final no estaba en los tribunales ni en los despachos presidenciales, sino en cada hogar donde una familia podía dormir tranquila sabiendo que la justicia, por fin, había vuelto a ser para todos. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.